Hablando de la creación del ser humano, hay quienes se inclinan por dos corrientes de interpretación. A una le llaman yavista, a otra le llaman eloísta. Indudablemente que el Génesis, los primeros escritos, los primeros pergaminos que tocan esos temas, tienen una influencia judía, de la secta judía, ya cuando se hicieron después del regreso de Babilonia, y otros escritos que existían en el área, los escritos samaritanos. Pero nosotros debemos agradecer a quienes la fueron conformando, quienes fueron modificando incluso los escritos. Pero yo veo una intención ahí de dejarnos conocimientos que no debían perderse. ¿A qué me refiero yo? ¿Por qué toco este tema? Por los dos relatos que aparecen de la creación del ser humano. En el primer relato, y ya lo vimos, nos habla de que el ser humano fue creado de la tierra, polvo de la tierra, varón y hembra. Y hasta ahí todo bien, y todo estaba ya concluido. Y dice, llegó a ser un alma viviente. Pero en el segundo relato de la creación, que es en el capítulo segundo, en la siguiente página apenas de nuestras Biblias, el segundo relato de la creación se complica todo. Nos habla de una manipulación. Y cuando lo leemos en hebreo, es una manipulación. Lo que hoy conocemos como clonación. Crean a un hombre. Y ese ser lo van produciendo en serie. Después, pero mucho después, crean a la mujer. Y los hacen fértiles. Pero son los conocidos adamitas. Unos seres que ellos crearon para su servicio personal. Para su servicio personal, dice nuevamente, y llegó a ser un alma viviente. ¿Qué es el alma entonces? ¿Qué es el alma? Para que el hombre tenga un alma, y ésta sea inmortal, tenemos que analizar sesudamente el espacio-tiempo. Y ahí nos enfrascamos en problemas teológicos, y lo más curioso es que hoy pseudocientíficos son los que defienden esa teoría de que el hombre es inmortal y que vivimos en mundos paralelos. Yo no lo creo así, pero hay que decir por qué. Primero, al ser concluyentes, no tenemos alma. Cuando estudiamos nosotros los escritos religiosos, estudiamos a los filósofos. Ahí tenemos los clásicos. Si queremos, hablamos de Heródoto, pues compremos su libro. Sus libros están en las librerías, las enciclopedias. Santo Tomás mismo, en el libro Los Principios de la Naturaleza, nos dice, Dios no existe. Pero hoy nos interesa estudiar a Platón, porque el cristianismo es platonismo. No tenemos alma. Estudiando a los filósofos y a los teólogos, los religiosos, el ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma viviente. Es un alma viviente. Es contradictorio, muy contradictorio, que los teólogos, y vamos a ver después qué opina Joseph Ratzinger, uno de los más grandes teólogos contemporáneos, aún vive el Señor, nos dice acerca de la eternidad, y vamos a leerlo en hebreo. ¿Qué significa el olam? ¿Habla de eternidad o qué significa? Dejemos a los pseudocientíficos, vamos a ver más tarde las teorías cuánticas acerca de la inmortalidad. Pero ahorita
Otro punto a tratar es acerca de la eternidad y la inmortalidad. Eterno, solo el Creador. Y no podemos entrar a filosofar ahorita si se creó a sí mismo. Porque eso se habla. Si hablas de Dios, dices no tuvo principio ni tiene fin. Eso significa eterno. Que no tiene un principio y no tendrá un fin. En pocas palabras, no nos lo podemos explicar. El ser humano aún es rebasado por toda esa idea. La inmortalidad significa que tuvo un principio y va a vivir eternamente. Eternamente entre comillas, porque hay problemas que debemos analizar. El eterno sin principio, sin fin, inmortal que tiene un principio pero no muere. Para que exista la inmortalidad es necesaria una relación espacio-tiempo y circunstancias que lo apoyen, que lo permitan. ¿Por qué? Porque toda materia se transforma. Toda materia se transforma. Nosotros vamos cambiando. En esencia y hablando un lenguaje que todos entendamos, al nacer vamos cambiando. Al crecer, al envejecer, vamos cambiando. No somos los mismos, no digamos de un día para otro, pero sí de un año a otro. No somos los mismos. Somos seres diferentes ya, muy, muy diferentes. La materia se transforma, sufre cambios. Si hay cambios, ya no somos lo mismo. En las religiones se manejan tres aspectos acerca de inmortalidad. Uno es la reencarnación. Mueres, tu alma es inmortal, pero necesita su propio cuerpo. Reencarnar es seguir viviendo en su propio cuerpo. Si ya se desintegró, pues ahí solo la iglesia con sus milagros lo explica todo. La reencarnación, perdón, creo que me equivoqué. La reencarnación es reencarnar en un cuerpo diferente incluso de animal. La resurrección es donde buscas tu propio cuerpo y reencarnas en él. La resurrección, el ejemplo más claro es el que nos habla de Jesucristo. Bueno, más claro entre comillas, todo es por medio de fe, no de conocimientos adquiridos. Y otro que nos habla Pablo es la transfiguración, pero nos habla de cambios totales, completos, transfiguración o transformación. Pero si tú cambias, si tú te transformas, ya no eres el mismo ser. Para que exista una eternidad o una vida eterna, debe haber un propósito. Debe haber un propósito. Los teólogos y los filósofos, porque los filósofos crean toda esta estructura verbal pensando en que sus palabras y sus ideas sean útiles para la humanidad, sean útiles para que el hombre se gobierne a sí mismo. Los filósofos le dan una connotación ética y los religiosos una connotación moral, bueno o malo. Para que el alma sea eterna, debe haber un motivo y ese motivo es premio y castigo. El ser humano se comporta de una manera y dice, al cabo ya voy a morir, puedo hacer esto o aquello o lo otro. El ser humano que nace malvado. La mayoría solo sobrevive o vive conforme a sus circunstancias. Premio y castigo es lo que manejan filósofos, premio y castigo es lo que manejan también los religiosos. Otra vez entramos a un problema enorme.
para que el alma sienta el castigo sin sentidos, no posee sentidos, no, ¿cómo va a tener emociones? ¿Cómo va a sufrir o gozar un alma? Por eso es que le tenemos que envolver en cuerpo. Por eso es que o resucita en su propio cuerpo, o reencarna en otro cuerpo, o su cuerpo es transfigurado, porque ni religiosos ni filósofos conciben el sufrimiento espiritual. Debe tener un cuerpo. Los filósofos como Platón nos habla de un alma como un ente puramente etéreo, espiritual. Jesús mismo dice, y lo contradicen todos sus seguidores, pero Jesús mismo dice, allá nadie se casa, nadie es dado en matrimonio. El hombre no es el mismo, el hombre no tiene cuerpo, ni necesidades de un cuerpo. Pero estas son cuestiones de verdad bien difíciles. Nosotros solo vamos a analizar lo que está escrito y punto, y cada quien forme su propio criterio. Dice, premiar o castigar ¿qué? Lo bueno y lo malo, ¿desde qué perspectiva? Al leer en la teología, a Dios solo le importa lo que le afecta a Él. Y Dios no necesitó crearles un alma eterna a los seres humanos, porque en cuanto no les servían o lo molestaban, los exterminaba, y ahí vemos el diluvio, vemos Sodoma y Gomorra. Es desde la perspectiva de Él es el que tiene el poder. Todo lo demás son palabras. ¿Para qué crea Dios al hombre? Nos lo dice claramente. Dios crea al hombre para hacer producir la tierra, para que trabajara, para que fuera útil, sirviera. Entonces, ¿por qué lo va a premiar o castigar? Al analizar fríamente el libro que llamamos Biblia, que es un conjunto de libros, vemos que Él no castiga. La muerte no es un castigo, la muerte es la exclusión de lo que no le sirve, de lo que no está bien. Me arrepiento de haber creado a los hombres. Raeré a todo ser vivo de la tierra, así lo dice. Perdón, si se arrepiente de su creación, simplemente la extermina. No está Él al servicio del ser humano. El ser humano fue creado para que fuera útil, para que trabajara. Entonces, ¿qué tipo de hombre es el que elegiría si volviera a la tierra, si vinieran a la tierra esos seres? ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de almas elegirían? ¿Las más útiles o las soñadoras? Las que se llaman a sí mismos buenos. Los que ya se juzgaron en esta vida, se juzgaron a sí mismos y dijeron y dicen y gritan, yo soy salvo. Ah, sí, ¿y por qué? ¿Qué hiciste? Acepté a Jesús como mi Salvador y por eso yo soy salvo. Analicemos la fantasía del ser humano. Analicemos esta fantasía y analicémoslos de un punto de vista frío, no con una mentalidad de princesa que espera a un Salvador que llegue y va a vivir en un castillo para siempre, eternamente feliz. No pobrezas, no enfermedades, no dolor, no sufrimiento. Dejemos esa mentalidad para niñas y seamos fríos, seamos analíticos, porque de nosotros dependen nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué les vamos a enseñar? Analicemos las religiones eminentemente creyentes. Son pobres, son humildes, están al servicio de poderosos. Dicen ahí que los tontos ni de Dios gozan. Si lo analizamos fríamente,
esos seres que nos dieron un cerebro, nos dieron inteligencia, ¿quiénes elegirían? Al que es brillante, al que es trabajador, el que es esforzado, o aquel que vive muy a gusto, haciendo y deshaciendo en esta vida, pero se arrepintió al último. Eso es ridículo. Pero la religión nos ha dado esas ideas fantasiosas, absurdas. Y si no, analicemos qué nos ofrece el paraíso, qué nos ofrecen las religiones como paraíso. En la religión cristiana creo que todos lo sabemos. Vamos a vivir eternamente, unos dicen que en el cielo, otros que no, que en la tierra se va a instaurar el reino de los cielos, otros que nueva tierra va a sustituir a esta, y es un cubo de oro brillante. ¿Qué nos ofrece? Una vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento, disfrutando joyas, oro. El paraíso cristiano creo que todos lo conocemos. Conocemos el paraíso musulmán, es más fantasioso todavía. El paraíso musulmán le ofrece sobre todo a los guerreros, indudablemente a Mahoma, su gran profeta, y a todos los imanes y líderes religiosos, no solo vida eterna, sino vivir en castillos de oro, tener a su disposición doncellas vírgenes, niñas vírgenes, para que aunque tengan relaciones sexuales con ellas, no las desfloren, sean vírgenes eternamente. ¿Quién escribió eso? ¿Qué mente tan obtusa de verdad pudo escribir eso? Una persona traumada, una mente traumada en el sexo totalmente pervertido. Si eso fuera, no habría más placer que andar perforando mallas cercados o telas que impiden el paso de las moscas. Eso es absurdo, ridículo, pero lo pueden encontrar. Busquen paraíso musulmán en la red. Hay infinidad de videos que ellos mismos suben. Tener niñas solo para el sexo. Las viudas también. Tener homosexuales para sexualizarlos, siendo que, y la contradicción, pero todo lo religioso es contradictorio, es absurdo. En la vida un musulmán debe matar a un homosexual. Está prohibida la homosexualidad. Pero en el paraíso los homosexuales se les van a entregar para su servicio a hermosos jóvenes para que los usen sexualmente. Vean videos que se refieran solo a eso y verán. Ya está en la red, ya todo está en la red. ¿Y el paraíso judío? ¿De verdad los judíos no creen en la eternidad? Hablar de judíos es hablar de infinidad de sectas. El cristianismo es una secta de los judíos. Los musulmanes, el islam, es una secta de los judíos. De ahí emanaron todas estas religiones. Su Dios es el mismo Dios. Le cambian el nombre, pero es el mismo Dios. Sus creencias cambian, pero el fin es tan ridículo. Pues un grupo de judíos, unas sectas de judíos, también creen en el paraíso. Y creen que en su paraíso, en su eternidad, van a tener sobre todo a cristianos y musulmanes a su servicio. Los cristianos o los gentiles, los perrillos que se salven, se van a salvar para servirles a ellos. Y habla de que en su paraíso van a tener árboles que den fruto, y el fruto de esos árboles van a ser tortas elaboradas, ropa elaborada. No tienes que ir a una tienda a comprar, de hecho no necesitas comprar.
Los árboles van a darte todo tipo de ropa que necesites. ¿Creen que exagero? Busquen en el Talmud Shabbat 30b. Shabbat 30b. Árboles que dan tortas. ¿Les parece que esto es inteligente? ¿Les parece que esto es razonable? ¿Les parece que esto sería justo? Es totalmente absurdo. Ahorita vamos a seguir grabando estos temas, profundizando en ellos, porque son realmente interesantes y debemos analizar nosotros qué personas sueñan con la eternidad. No son los jóvenes, no son los estudiosos. Los que sueñan con la eternidad son las personas que en esta vida no se han preocupado por nada, absolutamente por nada. La gente más floja, más indolente, más apática, la gente sin alma, sin espíritu, es la que quiere vivir eternamente. Gracias.